haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, dice la palabra, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nosotros debemos tener conciencia que estamos en un momento difícil, en un momento de dificultad, donde se nos ha establecido una orden de quedarnos en casa, de no salir a contagiarnos, de no salir a afectar a otras personas. La Biblia nos recuerda a todos los cristianos, a todos los que creemos en la palabra de Dios, que nos sujetemos a los gobernantes. En Tito, capítulo 3, verso 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Para esto nos está hablando la palabra de que debemos recordar que debemos de sujetarnos a las autoridades, que obedezcamos, que estemos dispuestos para toda buena obra. Y encontramos que la mujer a la que nos referimos al principio, a Rahab, la ramera, esta mujer ya había percibido el peligro de muerte. Para ellos estaba sentenciada la muerte, para este pueblo de Jericó, y la escritura nos dice que esta mujer se adelantó, se preparó para no tener que sufrir la muerte ni ella ni su familia. La palabra del Señor nos lo enseña en Josué capítulo 2, en el verso 17 al 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y ellos le dijeron, aquellos espías le dijeron a la mujer, nosotros vamos a quedar libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú estarás, dice la palabra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, y si mano le tocare. Aquellos espías le advirtieron a Rahab que la única condición que le ponían para ellos, cuando ellos pasaran por allí, destruyendo la ciudad, arrasando con la ciudad, para que ella y su familia no murieran, era que se estuvieran dentro de su casa, no afuera. La condición es, estés en su casa. Si nosotros pasamos y los encontramos afuera, somos libres de la sangre de todos. Pero si a ellos les llega a suceder algo estando dentro de su casa, ellos se hacían responsables de lo que le pasara a ellos dentro de su casa. Pero por eso nosotros hemos recibido diferentes mandatos de parte de nuestras autoridades, tanto de las autoridades del gobierno como de las autoridades espirituales, que nos han hecho un llamado a que nosotros no salgamos de casa para no morir. La Biblia nos habla de un hombre llamado Simei. En el segundo libro de Reyes dice la palabra del Señor de la siguiente manera: segundo libro de Reyes, un hombre llamado Simei, que se le establecieron unos límites, unos parámetros para que no fuera a salir de esos límites. Pero aquel hombre no quiso guardar el mandamiento de Salomón, y Salomón tuvo que sentenciarlo a muerte. El capítulo 2 del libro de Reyes, el verso, dice la palabra del Señor en el verso 36, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 36 al 46,
Dice la palabra del Señor: después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícame una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Esa fue la orden de Salomón, que no saliera de ahí ni a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre su cabeza. A Simei se le dio una orden de mantenerse dentro de los límites establecidos, ordenados por la autoridad gubernamental que era el rey Salomón. El verso 38 dice: y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Muchos días Simei estuvo obedeciendo este mandato de quedarse allí en el sitio donde se le había establecido. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de él, 2 siervos de Simei, huyeron de ese lugar, y Aquís, hijo de Maaca, rey de Gat, dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. A Simei se le avisó que sus siervos habían escapado a Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló un asno y fue a Aquís en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Y la palabra del Señor dice: luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y había vuelto. Él había dejado el mandato, no había cumplido el mandato establecido por Salomón, por el rey. Entonces dice la palabra: entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: no te hice jurar yo por Jehová y protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste: la palabra es buena. O sea que Simei había aceptado la propuesta voluntariamente de parte de Salomón. Y dice la palabra del Señor en este versículo: y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste: la palabra es buena, y yo la obedezco. ¿Por qué pues, le dijo Salomón, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Entonces, hermano, amigo, lo que estamos hablando es del tema: no busques la muerte fuera de tu casa. Si se nos estableció una orden, es porque afuera hay un peligro, afuera hay un riesgo eminente, un riesgo muy claro, que es aquellas enfermedades contagiosas, y que muchas personas no han querido obedecer el mandato del rey, obedecer el mandato del gobierno, obedecer el mandato de las autoridades. Y resistir las autoridades es resistir a Dios. Simei desobedeció y murió. Pero encontramos también otro ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 15. La palabra del Señor nos habla del hijo pródigo. En el capítulo 15 dice que el hijo pródigo, también en desobediencia, se fue para una provincia lejana. Y la Biblia dice que allá comenzó a vivir perdidamente. Dice la palabra del Señor que él comenzó a vivir perdidamente. Y cuando ya lo hubo malgastado todo, entonces la palabra del Señor, él dice que él comenzó a trabajar o a pedir trabajo en una parte donde criaban cerdos.
Y cuando él estaba allí criando los cerdos, dice la palabra que del hambre, de la necesidad que tenía, por haberse gastado todo en desobediencia, toda la heredad, entonces le comenzó a faltar y comenzó a sentir deseo de comer las algarrobas de los cerdos y la guamasa de los cerdos. Este hombre fracasó porque desobedeció, porque no le gustaban las cosas buenas, no le gustaba obedecer. Y se fue para una provincia lejana, pero por allá reflexionó, dice la Biblia, volvió en sí. Y este hijo pródigo volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, comenzamos a fracasar. Cuando nosotros desobedecemos las normas de Dios, comenzamos a fracasar. Y la Biblia nos enseña que lo que encontramos es el juicio de Dios, el castigo de Dios. Hemos visto entonces a través de la palabra de Dios el llamado a todos los hijos de Dios a que nosotros obedezcamos las normas establecidas, a que nosotros obedezcamos el mandato. El mandato que dice Tito es que les recuerde que debemos de obedecer a las autoridades. Eso es lo que manda el Señor en el libro de Tito capítulo 3 verso 1. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, porque la persona cree que le están haciendo un mal, le están haciendo un daño, con ponerle normas, con ponerle límites para bien de esa misma persona, pero la persona no lo toma así. Entonces lo que hace es comenzar a difamar, a hablar mal de las autoridades, a decir lo que no es, a pensar que lo que le están haciendo es un mal. Entonces dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, no discutan o no peleen por estas cosas, sino que sean amables, mostrando, dice la palabra del Señor, toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice la Biblia, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, dice la palabra del Señor, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el Señor nos salvó y nos enseñó a ser obedientes. Nosotros no, por naturaleza, tenemos una tendencia a ser desobedientes, a llevar la contraria, a ser rebeldes, pero nosotros, a través de la palabra, poco a poco vamos aprendiendo a ser obedientes. La Biblia dice que aún el mismo Jesucristo se sujetó, dice la palabra que fue obediente hasta la muerte. El Cristo de la gloria, el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. En el libro de Hebreos capítulo 5, en el versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amigo, la obediencia no nace con nosotros, sino que la aprendemos a través de principios, a través de normas, a través de mandatos. Y todos nosotros estamos llamados a obedecer primeramente a Dios y a obedecer a las autoridades hasta donde la palabra de Dios nos lo permita. Y estas cosas están dentro de la palabra de Dios. No busquemos la muerte. Eso fue lo que le dijeron los espías a Rahab. Si pasamos por acá y las encontramos por fuera de casa, entonces somos sin culpa. Pero ellos guardaron el mandato. Rahab y su familia guardaron el mandato de tal manera que cuando ellos pasaron por allí, destruyendo, arrasando con esa ciudad, conquistando esa ciudad, ella fue exonerada de juicio, ella fue
libre de juicio, y la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que Rahab por fe alcanzó la misericordia de Dios. Por eso, amigo, hermano, nosotros estamos llamados a obedecer. No seamos rebeldes, no contradigamos la autoridad. Sepamos que estamos en un momento difícil donde debemos conservar nuestra vida y la vida de los demás. Que el Señor me los bendiga a todos y hasta la próxima oportunidad por este mismo canal. Dios los